Queridos participantes, el día de hoy vamos a celebrar el segundo encuentro de este tercer corte. Vamos a proceder a compartir pantalla y, por supuesto, a dejar el soporte correspondiente para luego colocarlo en la plataforma. Un momento, por favor. Un segundo. Esperemos un poco. Vamos a esperar un poco, por favor. Bueno, ya estamos por acá, ¿verdad? Con mucha paciencia. Entonces vamos a tomar nuestro capture, ¿verdad? Eh, y a guardar. Esperemos. Recordemos que esta sesión debió grabarse y no pudo reprogramarse más, dado que eh, colindaba con la planificación que ya se había hecho de otras sesiones, puesto que de otros encuentros, puesto que pues a veces los problemas de electricidad que se han tenido no han permitido esto. Pero siempre estando acá con la intención de prestarles el mejor servicio. Entonces, les dejamos dejo la información que compete a- al segundo recurso, que es el con el que vamos a trabajar hoy. Bien, chévere. Ya estamos guardando acá. Vamos a esperar que guarde y nos cercioramos por acá. Perfecto. Vamos a salir de acá. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con esta agenda que como siempre consta de una pequeña introducción, luego hablaremos de dispositivos de entrada-salida en lo que respecta a sus funciones, estructura, módulos de entrada-salida, también cómo se funcionan también a través del controlador de dispositivos periféricos y por último, pues ver la comunicación entre el módulo de entrada y salida y esos diferentes controladores que son propios de cada dispositivo para que al final culminar con los mecanismos básicos de entrada-salida y por supuesto la despedida. Con relación a esta unidad 4, pues esto forma parte del segundo recurso que es titulado Funciones entrada-salida. En cuanto a la introducción, lo que puedo decirles es que el computador es una herramienta vital para el procesamiento rápido y oportuno de datos. Por ello, pues seguidamente conversaremos acerca de esas funciones de entrada y salida.
En tal sentido, lo que podemos agregar es que es necesario recordar el principio de von Neumann, quien especificaba que los datos y los programas debían ubicarse en un mismo sitio llamado memoria. En esos momentos, este fue el principio o el postulado de Neumann, y pues dado este postulado, es fundamental que para que un computador pueda ejecutar un programa, es fundamental e imprescindible tener una unidad de entrada de información capaz de escribir en la memoria desde el exterior. Igualmente, los usuarios deben tener la posibilidad de acceder a los resultados luego de ejecutado el programa. Esto a través de otra unidad llamada de salida de datos. Dado que el texto es muy largo, lo que hice fue realizarles un pequeño resumen y al respecto es que estoy hablando. Las funciones antes descritas, es decir, las que me permiten tanto leer como escribir resultados una vez procesado un programa, son hechas por la unidad de entrada-salida y su propósito es comunicar al computador. Comunicar es de comunicación. Comunicar al computador es decir, que la memoria es comunicada, el computador se comunica con el exterior a través de la memoria y a su vez mediante el uso de los llamados dispositivos o periféricos. En cuanto a estos dispositivos, nosotros podemos clasificarlos fundamentalmente como cuatro, que serían los dispositivos de presentación de datos, que ustedes ya conocen. Esos dispositivos, sabemos muy bien que algunos de ellos son el ratón, el teclado, la pantalla, la impresora, entre otros. Pero también tenemos dispositivos de almacenamiento de datos que permiten la interacción, eh, digamos, con la máquina, ¿no? Y con otros procesadores. Ejemplo, las redes de área local o global. Pero tenemos dispositivos de almacenamiento de datos, como les decía, tales como los discos magnéticos, pero a su vez de comunicación con otros procesadores, y estos son los que nos permiten comunicarnos a través de las redes de área local o global. Y a su vez tenemos dispositivos que me permiten adquirir datos. Estos van a permitir la comunicación con sensores y actuadores que operan de forma autónoma en el entorno del computador. Básicamente son usados en sistemas de control e incorporan conversores de señales, de bien sea de análogo a digital o de digital a análogo. Además de lo anterior, podemos comentar, vamos a movernos un poquito por aquí, acerca de la velocidad de estos dispositivos, y no podemos olvidar que siempre ellos se conectan con los diagramas que anteriormente hemos visto. Entonces, ellos son dispositivos de entrada-salida, son clasificados todos ellos. Aquí podemos ver cinta, conversor analógico digital, me está hablando de que debe haber una temperatura de 25 grados centígrados para ello. O sea, es una recomendación, pues tenemos disco duro, impresora, teclado, pantalla, como ya lo había dicho, y ellos se comunican tanto con la memoria como el CPU. Bien. Sin embargo, la velocidad con la cual ellos son o se comunican varía. Aquí podemos ver un conjunto de valores que tienen que ver con las velocidades. Se observa pues entonces que los primeros dispositivos que son llamados de transporte y presentación de datos, tales como el ratón, y los que habíamos apuntado, el teclado, ¿verdad?
son aquellos que tienen menor velocidad. Si se dan cuenta, son los primeros porque aquí están ordenados en esta tabla de menor a mayor. Y los que tienen, digamos, mayor velocidad, pues figuran la cinta, la impresora, el disco, entre otros, ¿sí? Sin embargo, con los avances de la actualidad, los computadores son básicamente usados para manejar documentos que constan de gráficos, de videos o de voz también, de videos y por supuesto obvio que tiene que ser de voz, y los mismos requieren gran capacidad de procesamiento de datos, especialmente el procesamiento de voz. Acá podemos leer que el procesamiento de la voz es también elevado porque exige la creación o el reconocimiento de varios fonemas. Fonemas son los que componen a una palabra. Fonemas, sonido, estamos hablando de sonido, ¿verdad? Y en tiempo real. De hecho, es el medio que más capacidad de procesamiento requiere debido a que presenta el mayor grado de intolerancia por retrasos en el usuario. ¿Qué quiere decir retraso en el usuario? Al momento de que nosotros estamos conversando o hablando y se realiza el procesamiento específico de nuestra voz. ¿Qué más podemos anotar o apuntar al respecto? Tenemos por acá entonces, y como podemos ver que aquí hemos hablado ya de las velocidades que tiene cada uno de estos equipos, pero además de lo anterior, en otras clases hemos visto que la naturaleza de los periféricos es diferente. ¿Cómo que diferente? Pues tenemos dispositivos que son electromagnéticos, otros que son de otro tipo de funcionamiento, electrónico, eléctrico, y eso ¿qué implica? Que hay diferentes características entre ellos, como lo son su funcionamiento, la velocidad de transferencia de datos, el uso de datos con formatos y longitudes de palabra distintas. Sin embargo, ellos guardan una interrelación, la cual es inconfundible y es llamada funciones básicas de entrada y salida, las cuales son conocidas como identificación del dispositivo, capacidad de envío y recepción de datos, así como sincronización. En cuanto a la primera, la identificación del dispositivo es realizado por parte de la unidad central de proceso, como la palabra lo dice, quiere identificar al dispositivo a través de la línea de direcciones y el decodificador, quien es el que permite conocer cuál lleva la dirección en la cual está ese dispositivo conectado, ¿verdad? Y permite que la CPU, el procesador, lo identifique como tal. Con respecto a la capacidad de envío y recepción de datos, eso lo hacemos por medio de los registros de datos. Aquí podemos ver el dibujo en el cual lo que yo estoy hablando se puede observar. Y si hablamos de la sincronización o de los circuitos de sincronización de esa transmisión, recordemos que se sincroniza porque como vienen a diferentes velocidades, necesitamos hacer la sincronización y esto se hace tratando de que esas diferentes velocidades de los dispositivos concuerdan con la CPU. Y de esto se encargan los registros de estado y de control. Por otra parte, esas tres funciones básicas presentan o permiten realizarse de dos maneras y son a nivel de, digamos, de hardware, de equipo, a través de los buses específicos para operaciones de entrada y salida. Y para ello se pueden ordenar los espacios unificados, ¿verdad? De direcciones, pero me van a permitir conectar memoria
CPU a un solo bus, que es el bus del sistema, con los diferentes dispositivos. ¿Eso cómo se hace? Sencillamente se ubica, las unidades de entrada y salida se ubican en un solo espacio de direcciones y van a formar como, son como elementos de la memoria. Y esa comunicación del CPU y las unidades de entrada y salida se hace con instrucciones de referencia a memoria y el bus del sistema es único. Por su parte, la otra forma de realizar esta, digamos, lograr estos espacios de dirección en los cuales se puedan realizar las funciones es llamada espacios de direcciones independientes, es decir, está desenlazada la memoria de los espacios de dirección de estos dispositivos. Podemos observar claramente que pudiéramos tener entonces una línea de memoria entrada-salida y un bus de sistema. Sin embargo, esto lo podemos desdoblar en este esquema que está aquí, donde se puede observar que vamos a tener tanto un bus de memoria como un bus de entrada y salida. Eso quiere decir que tendríamos una independencia de buses, como lo he dicho antes, el de memoria y el de entrada y salida. Al lado derecho puede verse de qué manera se diferencian el funcionamiento de estos espacios de dirección y que en cuanto a si son asignados a memoria o si son programados y aislados o independientes. Obviamente aquí pueden ver que aquí hay llamada al módulo de entrada y salida, mientras que acá es programada y se asigna siempre a la memoria. ¿Cómo saben que es a la memoria? Aquí dice M517, M516, ¿ok? Es decir, a memoria. Muy bien. Por otra parte, hay ya hemos hablado pues que esas diferencias que tienen los dispositivos de entrada y salida, los podemos ver o permiten, ¿verdad? Que yo hable de una estructura del sistema de entrada y salida en módulos y en controladores. En este sentido, esa unidad de entrada-salida se organiza, como decía, mediante módulos que son los que soportan esas características comunes que ya habíamos dicho de todos los dispositivos de entrada y salida, como lo habíamos visto antes, que son la identificación del dispositivo de entrada y salida, ¿verdad? La capacidad de envío y recepción, así como la sincronización. De eso se encarga el módulo de entrada y salida. Mientras que los controladores, ellos como tal son únicos, son específicos, son elementos específicos para cada uno de los dispositivos o periféricos. Podemos ver aquí en este dibujo que en cuanto a los módulos de entrada y salida, esos módulos permiten la gestión similar de varios dispositivos conectándose con él por un solo bus, ¿ok? Los datos transferidos se almacenan, como lo podemos ver acá, aquí los datos que vamos a transferir, porque un solo bus vamos a almacenar todo, y los datos transferidos se almacenan en registros de datos. ¿Dónde está eso? Aquí lo podemos ver. Aquí están los registros de datos. Eso se hace de manera temporal y el estado del módulo lo refleja el registro, este registro que es el llamado de estado. Mientras que el registro de control permite configurar y programar diferentes funciones en el módulo. Para conectar un módulo o el módulo de entrada-salida a los diferentes dispositivos, se requiere una lógica muy específica, como lo podemos leer acá, de interfaz, ¿verdad? Y entonces acá puede observarse el ejemplo de un módulo sencillo en el cual
Si podemos ver, trabajamos que la CPU, ¿verdad? Está conectada en la CPU, ahí está presente el decodificador. Y también a nivel de circuitería, utilizamos compuertas, esta compuerta que está aquí es la compuerta NOT y la que está aquí es que está conectada aquí al reloj. Esta es la compuerta OR. Bien, ellas tienen las compuertas a nivel de circuito, tienen diferentes formas. ¿Ok? Entonces, este es un módulo sencillo de entrada y salida en el cual básicamente tenemos un bus de dirección porque sabemos muy bien que A está representado como address, ¿verdad? El decodificador reconoce cuál es la dirección y mediante el reloj yo puedo ir a la búsqueda de datos. Bien, y una vez que se busquen los datos, empieza el proceso en el cual tenemos que hacer la lectura de los mismos, tenemos que llevarlos probablemente a la unidad aritmético-lógica, transferir esos datos y posterior a ello, ¿verdad? Ejecutar la instrucción dependiendo de cuál sea. Bueno, esto compete a los módulos de entrada y salida. En cuanto a los controladores, podemos ver que esta es la estructura general de un controlador y de que el controlador, bueno, no sé si vieron el dibujo con el cual empecé la exposición, ¿verdad? La clase, presentaba lo que es un controlador, un driver. Acá les voy a mostrar, voy a retroceder un poco para que puedan verlo, ¿sí? Los drivers, los controladores, son llamados así, son llamados device driver en inglés y como tal es un software, un programa informático que permite al sistema operativo interactuar específicamente con un periférico. Entonces, nosotros estamos hablando específicamente aquí de los controladores y de su estructura general, digámoslo así. Entonces, cada controlador es único o se adapta al tipo de dispositivo al cual para el cual vaya a funcionar. En otras clases he dado ejemplos acerca del uso de pendrive, en el cual cuando usted conecta el pendrive a la computadora, inmediatamente acá en la parte inferior bueno, yo tengo una laptop en este momento, estoy utilizándola, pero también en computadora de mesa se puede ver cómo dice que está en proceso la adaptación del controlador, inmediatamente le dice a uno que lo puede utilizar. Y que cuando nosotros utilizamos algún dispositivo y como tal el controlador para ese dispositivo no existe, sencillamente no nos lo va a dejar conectar o nos dice que no lo reconoce. Creo que les ha pasado en algunos momentos. Bueno, entonces decía que los controladores son específicos para cada dispositivo, que como tal, pues ya sabemos que son programas. Que sea este dispositivo electromecánico, óptico o magnético, pues ya sabemos que está dirigido a él en específico. Aquí podemos ver, como les decía, la estructura general de un controlador y cómo funciona él. Este controlador se comunica con el módulo de entrada y salida. Esto lo estamos viendo acá, ¿sí? El módulo de entrada y salida y esto lo hace mediante los buses básicos de control de dirección y de datos. ¿Qué ocurre? Que la primera señal determina la función que debe realizar el dispositivo. Y entonces, vamos para acá, es el transductor. El transductor, quien convierte las señales eléctricas en otro tipo de forma de energía, ya que recordemos que, como habíamos dicho, hay diferentes tipos de dispositivos, dependiendo de cuál estemos utilizando. Y en el buffer se almacena el dato de manera temporal.
Y allí se ponen en contacto o funcionamiento el módulo de entrada y salida posteriormente con el dispositivo. Bien, continuamos entonces. Ya vamos bastante avanzados en la exposición que he presentado y vamos a hablar cómo es que se comunica el módulo de entrada y salida con el controlador del dispositivo periférico. Si nosotros tenemos una salida, cuando se activa ese dispositivo de salida, como lo hemos dicho antes, pudiera ser que fuera una impresora, que es un dispositivo de salida, se activan tres líneas. Esas tres líneas corresponden a la línea del bus de datos y a dos que son de control, para indicar que el dato es válido o que está aceptado. En el diagrama de abajo podemos ver muy bien la conexión entre el módulo de entrada y salida y el dispositivo periférico. Entonces, necesitamos conocer, hacer el requerimiento, de verdad, del módulo de entrada y salida, hacer requerimiento en el bus de datos. El dispositivo de entrada y salida pide, digamos, como quien dice, toca la puerta, ese módulo, ¿verdad? Dice que acepta el dato. Posteriormente a ello, pues validan ese dato y esto a nivel de ciclo se puede ver en la parte de abajo y aquí se puede ver a nivel de diagrama. Por acá se puede ver a nivel de programación. Cómo el módulo de entrada y salida se conecta con el correspondiente bus de datos, luego se hace la asignación de dato válido y por último de dato aceptado como tal. Por acá podemos ver el procesamiento de la entrada, en el cual pues también tenemos tres señales que son bus de datos, pero aquí tenemos petición de datos porque es de entrada, quiere decir que necesitamos que se active el dispositivo de entrada. Tenemos petición del dato y tenemos dato como tal válido, porque tiene que hacer la validación del dato. Entonces también es muy importante que ustedes sepan pues que cuando estamos haciendo esta activación de como lo decía, de las entradas o de las salidas, es decir, de cómo se comunica el módulo de entrada-salida con el controlador, esto se hace a través o de entradas o de salidas, salidas o entradas, según sea el dispositivo que se va a emplear. Y bueno, aquí tenemos claro entonces que para hacerlo al revés, es decir, que el dispositivo solicite o quiera transferir información, igual tiene que ser aceptado, igual validar el dato, pero tenemos una petición de dato, mientras que en la salida lo que tenemos es dato válido y dato procesado, digámoslo así, o dato aceptado. Este proceso se realiza, como les estoy diciendo, o en diagrama de bloque o a través de los correspondientes ciclos que me van a decir que actúa la petición del dato primero, luego se activa el bus de datos y luego al final el dato válido. El orden en que se ocurre la entrada lo tenemos aquí abajo y el orden en que ocurre la salida también lo tenemos aquí abajo. Primero el bus de datos, luego el dato válido y luego el dato aceptado. Muy importante esto a nivel de qué cosa, de esa comunicación de salida, de cómo se van las líneas conectando y cómo es el orden del procesamiento. En cuanto a los mecanismos básicos de entrada y salida, tenemos que esas diferentes velocidades entre la CPU y los dispositivos de entrada y salida van a permitir que o sea, realmente no me permiten prever cuánto tiempo van a estar los dispositivos en funcionamiento y pues es necesario que hagamos un sincronismo entre la CPU, que es mucho más rápida probablemente, que la velocidad de cada uno de esos dispositivos. En este sentido, esa sincronización se realiza por programa o por interrupción. En la sincronización por programa, explícitamente en el código, se verifica si hay o una entrada o una salida.
Y en la sincronización por interrupción, el proceso se interrumpe, como la palabra lo dice, se inicia cuando el controlador informa al procesador mediante una petición de interrupción de que ha ocurrido un evento que requiere su atención y por lo tanto se para la ejecución del programa, se ejecuta el programa de interrupción o la interrupción específica y luego nuevamente vuelve al programa. Podemos ver estos ejemplos en estas diapositivas últimas que estamos presentando, en donde esta es la entrada-salida programada. ¿Qué podemos ver allí? Que cuando la CPU, el dispositivo pide, digamos, que la CPU necesita que la unidad de control le dé entrada a ese dispositivo, bien sea de entrada o de salida, hay un intercambio entre el procesador y el módulo de entrada y salida. Además de lo anterior, pues el procesador ejecuta un programa específico que da control directo a la operación de entrada-salida. Si el procesador se comunica con ese módulo, debe de esperar a que el módulo de entrada-salida termine de hacer la ejecución y que a veces este proceso sencillamente es ineficiente porque el procesador está perdiendo un tiempo valioso mientras el dispositivo está en funcionamiento. Y por eso es necesario estar censando, escribiendo y leyendo del dispositivo para ver si ya se terminó la ejecución de la instrucción que le está realizando. También existe la entrada-salida por interrupción, en la cual por lo general lo que se quiere es que se evite esa lentitud en cuanto al que el procesador esté ocioso y pueda aprovechar el tiempo para ejecutar otras tareas. Para usar este tipo de sincronización en un computador es necesario considerar aspectos que se relacionen tanto con el software como con el hardware. Recuerden que las interrupciones son como tal programas que dependiendo de cuáles sean y en qué computador estemos trabajando y cuál sea su procesador, son específicas de cada procesador. Vamos a tener que, como les decía anteriormente, sencillamente se para el procesamiento del programa, se acude al programa de interrupción correspondiente y una vez que se haya terminado, se vuelve con mientras tanto el procesador puede estar haciendo otras operaciones y luego el programa de interrupción envía un valor como para decir que ya está preparado para continuar con la siguiente instrucción a nivel de programa. Bueno, jóvenes, esto era lo que les quería dejar esta noche. Espero les sirva de mucho. Les invito para la quinta clase, en la cual vamos a hablar un poco vamos a hacer ejercicios y vamos a hablar sobre el uso digamos, el tiempo de ocupación de la CPU, de la unidad central de proceso, cuando nosotros tenemos una sincronización programada, es decir, de entrada-salida por programa. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan bonito resto del día. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego. Los espero en la quinta y última reunión. Que estén bien.